Bienvenidos al Facebook Live del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Ángela Funes. Me acompaña Paolo Giordano. Bienvenido, Paolo. Gracias. Economista principal del sector de integración y comercio del BID y coordinador de muchos estudios y reportes que realiza el sector aquí dentro del banco. Gracias, Ángela. Bienvenidos a todos a ese Facebook Live. Bueno, muchísimas gracias, Paolo. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos nuestros amigos que nos ven que manden sus preguntas en este mismo post donde nos están viendo y podamos tener una charla interactiva, participativa, para nosotros es muy importante. Y también decirles que pueden descargar este estudio sobre la última información sobre comercio, que tiene datos específicos de 25 países, para que realmente puedan entender a mayor profundidad lo que vamos a hablar hoy. Así que bueno, Pablo, ¿estamos listos para comenzar? Muy bien. Perfecto. Pablo, este estudio que tú acabas de coordinar habla de una contracción de 4 años consecutivos de las exportaciones de América Latina y el Caribe. Esto es muy mala noticia para la región. ¿Qué pasó? ¿A qué se debió esto? Cuéntanos. Sí, efectivamente, en los últimos 4 años el comercio de la región estuvo contrayéndose, se estuvo reduciendo. Y eso fue la recesión comercial más larga de los últimos años, inclusive más profunda de la recesión que caracterizó a la región en 2008-2009 en conjunción con la crisis financiera internacional. ¿A qué se debe? Se debe, por un lado, al enfriamiento de la demanda mundial, es decir, los principales centros que demandan exportaciones de América Latina se redujeron su crecimiento y por tanto su demanda de importaciones de América Latina, particularmente en China, que pasó de tasas de crecimiento anuales de alrededor del 10% en los años previos a la recesión a tasas alrededor del 6,5%. Pero también fue el producto de la reducción de los precios de los productos exportados por la región, particularmente petróleo, productos alimenticios y metales. Por tanto, el impacto ha sido severo. Ha sido severo en el sentido de haber creado menores oportunidades de expansión del producto, de expansión del empleo y, por tanto, del bienestar de la población. Ok. Entonces, pero entiendo yo que en este primer trimestre se ha observado un cambio diferente, ha habido un aumento de las exportaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué ha habido este cambio de tendencia? ¿Y cuáles han sido los países que más se han beneficiado con este cambio? Exactamente. En el primer trimestre del 2017, comparado con el primer trimestre del 2016, es decir, en base interanual, observamos un aumento de las exportaciones del 17%. Y eso es lo que destacamos en el informe que acabas de presentar, Ángela. Esa es muy buena noticia porque se acaba finalmente esa recesión comercial de la cual hablamos. Sin embargo, hay optimismo, pero moderado. Y la moderación del optimismo viene del hecho de que, por un lado, el incremento de las exportaciones es debido principalmente al aumento de los precios y no tanto al aumento de las cantidades. Y dado que quedan algunos factores de incertidumbre sobre la sostenibilidad de esta trayectoria de los precios a lo largo de los próximos meses, habrá que observar cuál es la tendencia. Por el otro lado, porque el aumento de las exportaciones en América Latina en realidad está determinado por el desempeño de unos pocos países, es decir, no se ha generalizado a la mayoría de los países y entonces en los próximos meses lo que estaremos observando es si hay efectivamente esta expansión de las exportaciones a otros países o no. Hablas de pocos países y yo seguramente nos están viendo amigos de muchos países de la región que quieren saber quiénes son estos campeones o quiénes son estas economías potentes. ¿Podrías mencionarles cuáles son los que están haciendo un buen trabajo en el tema comercial? Sí, los países que han aumentado en ese primer trimestre más sus exportaciones en términos porcentuales han sido México y Perú. Todo lo demás se quedan prácticamente estables o han seguido en la contracción. Ahora, evidentemente, por su tamaño, los países que más han exportado han sido los países más grandes de la región. Principalmente Brasil, México que ha crecido mucho, Venezuela que se ha beneficiado mucho del aumento del precio del petróleo y otros. Perfecto. Entonces hay un grupo de países que sí está avanzando, pero el resto todavía está en los niveles previos o inferiores. Ahora, ¿cuánto exporta toda América Latina al mundo? O sea, ¿cómo estamos posicionados a nivel mundial? ¿Cuál es el tamaño de nuestra oferta exportadora?
Sí, en los últimos años Latinoamérica ha exportado alrededor de 1.000 millones de dólares, de 950, entre 950 y 1.000 millones de dólares, es decir, trillones. En dólares serían trillones. Exactamente. Okay. Ahora, ¿cómo se sitúa eso en el panorama mundial? América Latina exporta alrededor del 5% de las exportaciones mundiales. ¿Solo 5%? 5%, alrededor del 5%. Ahora, es interesante mirar que en los últimos 20 años, y es algo que hemos destacado en otra publicación, que es el Monitor de Integración y Comercio, esta participación de América Latina en el comercio mundial se ha mantenido prácticamente estable. De hecho, se ha reducido de unos pocos puntos decimales. Lo que es aún más interesante notar es que, en realidad, México ha aumentado marcadamente su participación en los mercados mundiales, inclusive como producto de la implementación del TLC con los Estados Unidos, conocido como NAFTA, mientras que los otros países de la región han reducido su participación en los mercados mundiales. Es decir, que hoy la región está frente a un gran desafío, que es el de, por un lado, diversificar sus exportaciones para que puedan crecer y atarse a los polos más dinámicos de la demanda mundial, y por otro lado, aumentar su participación, es decir, aumentar su competitividad frente a los competidores mundiales en terceros mercados. Bueno, la verdad que tenemos por un lado un poco de optimismo de este trimestre, pero que en 20 años nuestras exportaciones no hayan aumentado nada es realmente preocupante. Es correcto, no es que no hayan aumentado nada, sino que es que han aumentado menos de lo que han aumentado las exportaciones de otros países. O sea, relativamente. Relativamente, es okay, correcto. Okay. Eso es muy importante entender. Yo no soy experta en comercio, así que... Y eso, por eso lo clarifico. Entonces, el punto es, por un lado, que la región no ha crecido tanto como han crecido otros países competidores, y sobre todo que, dado que la región se ha concentrado crecientemente en la exportación de productos básicos, no hemos estado conectados a los polos más dinámicos de la demanda mundial, que precisamente son en productos de manufacturas. Okay. Entonces, hablemos de integración, que es un tema candente a nivel mundial y muy importante para la región. Estamos en la antesala de la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realiza la próxima semana en Cali, Colombia. Entonces, si bien hemos tenido un desempeño moderado en temas de exportaciones, nos ha ido muy mal en 4 años y ahorita vemos un pequeño despegue, ¿por qué es tan importante la integración ahora más que nunca, Pavel? ¿Por qué es tan importante para nuestros países que nos integremos y cómo puede impactar nuestro desempeño? La integración económica es un conjunto de políticas que son fundamentales para apoyar para acompañar las políticas de crecimiento de los países. ¿Por qué son fundamentales para acompañar el crecimiento de los países? Porque permiten a las economías de tener escalas más grandes, por tanto, mayor eficiencia, porque podemos especializarnos en productos donde somos más competitivos, podemos importar de otros países y entonces abaratar nuestros costos de producción, y al fin y al cabo la integración es una oportunidad para la diversificación de las exportaciones que mencionaba antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si observamos el patrón de exportación de América Latina, observamos que América Latina en buena sustancia exporta al resto del mundo productos básicos, productos con bajos grados de elaboración, mientras que exporta a la región productos más sofisticados, manufacturas que tienen mayor valor agregado y por tanto generan mayores beneficios económicos. Decías que estamos a la víspera de una cumbre muy importante para el proceso de integración de la región, y efectivamente es así. Y hoy en la región hay un renovado interés entre los hacedores de políticas para ir más adelante en la integración, y una integración que sea cada día más profunda y por tanto que incida más en las oportunidades económicas que genera. Ok, profunda y pragmática. Es correcto, profunda y pragmática. Y efectivamente creo que
La Alianza del Pacífico en realidad es un buen ejemplo de pragmatismo. Es una iniciativa relativamente joven, fue lanzada hace unos 6 años, en 2011. En 2014 fue adelante con la firma de un protocolo comercial que liberaliza el comercio, es decir, elimina las trabas comerciales entre los países que son miembros de la alianza, que lo recuerdo para nuestro público son México, Colombia, Perú y Chile, con varios otros países, tanto de la región como de afuera de la región, como miembros observadores, y algunos países de la región, inclusive en proceso de adhesión. Y lo que ha demostrado esta iniciativa es una ruptura con otras iniciativas del pasado en el sentido que es una iniciativa muy pragmática. Se tienen objetivos acotados, se consiguen en tiempos relativamente cortos y esto genera, por un lado, efectos de tracción, entusiasmo tanto en los gobiernos como en los empresarios y también cierta visibilidad a nivel internacional, lo que es demostrado justamente por el hecho de que tantos países de afuera de la región hayan pedido de acompañar este proceso. Excelente, Pablo. Quiero recordarles a nuestros amigos que nos ven que manden sus preguntas. Nos interesa mucho conocer sus inquietudes y poderlas abordar aprovechando aquí la experiencia y el expertise de Paolo. Nos llega una pregunta de Sofía Paz, de Argentina, hablando de integración comercial, creo que es muy relevante. Gracias, Sofía. ¿Qué impacto comercial tendrían proyectos de infraestructura como el túnel de Agua Negra entre Argentina y Chile o el tren bioceánico desde Brasil hasta Perú? Una pregunta muy relevante. Estamos hablando de integración de infraestructura, pero obviamente tiene un impacto a nivel comercial. Sí, gracias por la pregunta, Sofía. Yo creo que es una pregunta muy importante. Antes de responderla, lo que creo que es importante también subrayar es que a veces se piensa la integración regional como un proyecto exclusivamente comercial. Y lo que nos permite pensar la pregunta es que en realidad hay muchos otros ámbitos de la política pública que se benefician de la integración regional. Las inversiones en obras de infraestructura regional, que es el tema de la pregunta, es un ejemplo de ellos. Para responderla más claramente, yo creo que el impacto de esas grandes obras de infraestructura es fundamental. Sabemos que hoy los costos de transporte son más importantes de los costos de las políticas comerciales, es decir, que el valor que se pierde en el traslado entre el punto A y el punto B, entre un país y otro país, debido al pago de aranceles, hoy es menor de lo que se pierde en términos de costos de transporte. Y entonces, en la medida en que estas iniciativas y estos proyectos que mencionabas en la pregunta contribuyan a abaratar efectivamente el costo del transporte de las mercancías adentro de la región y adentro de la región como plataforma para salir al exterior, pues van a ser muy importantes para aumentar la competitividad de los países de la región y por tanto para aumentar la capacidad de conseguir cuotas de mercados, que es lo que comentábamos antes. Perfecto. Y eso nos lleva al punto que queríamos conversar sobre el tema de las cadenas de valor y por qué, si bien la integración es mucho más amplia, ¿no? Como tú dices, que lo que es comercial, cuéntanos un poquito cómo se pueden beneficiar los sectores productivos de América Latina, por ejemplo, los que producen soya o otros productos, en tener una mayor integración, que ésta sea más profunda y más pragmática. Sí, uno de los beneficios de la integración regional es que permite justamente la integración de las cadenas regionales de valor o de las cadenas mundiales de valor. Para decirlo de manera muy simple, hoy en día los procesos productivos son fraccionados en distintas etapas y por tanto, al tener un espacio integrado, es posible enviar algunas etapas de producción a otros países. Para ponerlo claro, las partes de los productos se producen en distintos lugares. Exactamente. Un teléfono celular que todos tenemos en el bolsillo tiene chips que vienen de un país, tienen pantallas que vienen de otro país. Se ensamblan algunos pedazos en un país, después se van a otro país donde se le pone la caja. En otro país se crea el software. Entonces, eso es, digamos, la ilustración práctica de ese concepto de cadenas de valor. Okay. Al tener mayor integración, se permite una distribución de la actividad en distintos países
en función de las ventajas comparativas de los varios participantes de esas cadenas de valor. Y por tanto se aumenta la eficiencia, se abaratan costos y se aumenta la competitividad de los productos en los mercados externos. Entonces la integración definitivamente tiene el potencial de aumentar la integración de las cadenas de valor. Ahora, lo que sabemos por estudios hechos en el banco es que América Latina todavía no participa mucho, por ejemplo, comparado con Asia, en cadenas de valor muy largas. En realidad, América Latina se queda muy a menudo en las etapas previas de las cadenas de valor, y las cadenas de valor no son muy largas. Entonces, eso es algo que se podría promover con mayor integración. Y tú hacías el ejemplo, pedías algunos ejemplos de algunos productos. Por ejemplo, y mencionaba, por ejemplo, la soja. La soja paraguaya puede salir a Uruguay, puede ser procesada en tortas, puede ser puesta en un barco y de ahí enviada a China. Entonces, ese es un ejemplo de una cadena de valor que no necesariamente tiene que ser en sectores industriales. A veces se piensa en lo que se llama la Factory Asia, la usina de Asia, donde todos los países contribuyen a la producción de la mayoría de los bienes manufactureros de consumo. También hay espacios para la integración de cadenas de valor en países o en economías que tienen ventajas comparativas en productos que están basados en recursos naturales. Es un buen ejemplo, Paolo, porque la gente piensa, como tú dices, en ese sentido de manufacturas, pero dentro de la misma sector agrícola se pueden ir agregando valor, como en el caso de la soja. En vez de vender los granos, se vende la torta de soja, que tiene más precio, que implica empaques y otras cosas. Pero nos están llegando muchas preguntas del público y para nosotros lo más importante es conversar con el público, no entre nosotros. Entonces, nos llega una pregunta muy interesante de Santiago Zúñiga, que dice: ¿qué tipo de medidas proteccionistas de otras regiones podrían afectar las exportaciones de América Latina? Sí, bueno, Santiago, esa es una pregunta muy actual, evidentemente, entonces la voy a responder en dos partes. ¿Qué tipo de medidas proteccionistas existentes afectan hoy a América Latina y qué es lo que podría reservarnos el futuro? Hoy en día América Latina, lo decíamos, es una región que, a pesar de varios esfuerzos de diversificación y a pesar de que algunos países, por ejemplo como México, pero también como Brasil, tienen una oferta exportadora más diversificada, son países fundamentalmente centrados en las exportaciones de productos agrícolas. Los mercados agrícolas todavía tienen niveles de protección que son relativamente más altos respecto a otros sectores y, por tanto, es importante que se persigan los esfuerzos de liberalización, particularmente en los sectores agrícolas, de tal manera que América Latina se pueda beneficiar. Y relacionado con lo que mencionábamos antes, por ejemplo, sobre el tema de las cadenas de valor y de la capacidad de agregar valor a las exportaciones, no quiero ser muy técnico, pero hay un término de política comercial que se llama escalonamiento arancelario. ¿Qué quiere decir eso? Escalonamiento arancelario. Escalonamiento arancelario. ¿Qué quiere decir eso? Que el arancel sobre la soja en granos a veces es más bajo del arancel sobre la torta de soja o sobre el aceite de soja que mencionabas antes. Y eso es un desincentivo justamente a la industrialización basada en recursos naturales, porque si podemos entrar en un país pagando un arancel bajo con productos más básicos, pues exportaremos productos más básicos en vez de exportar productos más elaborados y más sofisticados. Ahora, la otra parte de la pregunta es: ¿qué medidas proteccionistas podríamos ver en el futuro? Y es una inquietud muy acertada porque, sobre todo en los meses pasados, con los acontecimientos tanto en Europa relacionados con el Brexit, así como en este país, con la nueva plataforma comercial de la nueva administración de los Estados Unidos, hay inquietudes de que haya un resurgimiento del proteccionismo, tanto como proteccionismo clásico, es decir, con la imposición de aranceles o la renegociación de acuerdos preferenciales que habían en el pasado eliminados algunos aranceles en base preferencial, es decir, en el marco de acuerdo de libre comercio, o con la imposición de medidas de antidumping o que es una medida donde algunos países alegan que otros países están exportando
bienes a precios inferiores al costo y por tanto están operando con deslealidad en los mercados. Entonces se crean estas instancias de denuncia de antidumping, lo que tiene a veces el efecto de paralizar, a veces de manera temporal, a veces de manera definitiva, las exportaciones. Ahora, es cierto, hay un riesgo de resurgimiento del proteccionismo, pero yo creo que en particular lo que hemos visto en los últimos meses, tanto en Europa como en Estados Unidos, hay quizás hoy motivos para ser más optimista de lo que éramos hace unos meses. Pero hay un dato político que yo creo que es muy importante y que no hay que perder de vista. Y es que muchas veces, del punto de vista político, el planteamiento de mayor proteccionismo está motivado por el hecho de que los beneficios del comercio no han sido distribuidos de manera muy equitativa, o tan equitativa como hubieran podido serlo. Y entonces yo creo que eso nos invita, inclusive a nosotros en América Latina, a pensar de qué manera podemos no solamente progresar hacia mayor apertura comercial, que los economistas son unánimes en decir que genera mayor beneficio, sino también ver cómo se reparten de manera más equitativa esos beneficios de la globalización, porque eso es lo que hoy a nivel político está central en el debate. Bueno, de hecho nos llega una pregunta muy interesante, gracias Pablo por esta aclaración, de Claudia María Chavarría de Colombia, que dice: ¿cómo lograr volúmenes de negociación en mercados internacionales para MIPYMES y pequeños y medianos productores agropecuarios? Hablando del tema de la soja. Y es importante porque la gente piensa que exportación solo son las grandes compañías, los grandes productores, y creo que la pregunta de Claudia María es muy válida para ver cómo pueden lograr más volúmenes las MIPYMES y los pequeños y medianos productores de la región. Claudio, es una pregunta muy, muy relevante, porque hoy en día el comercio de América Latina está extremadamente concentrado, obviamente con diferencias entre países, pero está extremadamente concentrado en un poco número de empresas que son empresas relativamente grandes o muy grandes. Es decir, que la participación de no solamente de las MIPYMES, que es el foco de la pregunta, sino que de las pymes también, inclusive de las medianas empresas, es relativamente bajo. No solamente es bajo, sino que las pymes normalmente tienen altas tasas de mortalidad en los mercados internacionales. ¿Qué quiere decir eso? De un punto de vista no técnico, quiere decir que quizás a veces las empresas pequeñas o medianas consiguen exportar un año a un país, pero no consiguen sostener el esfuerzo de exportación. Y eso es lo que se indica como mortalidad. Entonces, creo que es una pregunta muy relevante y creo que hoy en día los gobiernos de la región están tomando conciencia de ella. Y es fundamental trabajar en todos los aspectos que determinan, por un lado, la competitividad y la capacidad de penetrar mercado, lo que quiere decir acompañar las empresas con esfuerzos de promoción de exportación, acompañarlas en ferias internacionales, acompañarlas en la generación de contactos con compradores internacionales. Es importante acompañarlas en la creación de capacidades para mantener los estándares internacionales que son requeridos, los estándares de calidad que son requeridos por los mercados internacionales o por los compradores que son partes de las cadenas internacionales de valor y que de alguna manera son una manera de ayudar a las pymes a exportar de manera indirecta. Si yo pyme exporto a otra empresa que está insertada o vendo a una empresa que está insertada en cadenas de valor, al fin y al cabo mi producción va a terminar en los circuitos internacionales. Entonces, esfuerzos de promoción de exportación son muy importantes. Pero por el otro lado, también las pequeñas empresas son aquellas que sufren de manera desproporcionada los costos que yo mencionaba antes, los costos regulatorios del comercio o los costos de logísticas y de transporte internacional. Entonces, iniciativas, por ejemplo, como la creación de ventanillas únicas, que son
métodos electrónicos para someter toda la documentación que es requerida para importar y para exportar, son evidentemente importantes para pequeñas empresas que no tienen capacidad de moverse en los ámbitos burocráticamente complejos de la exportación. Sí. Le he dado 2 ejemplos, habría mucho más, pero yo creo que del punto de vista general, lo que es fundamental es que los países de la región, desde la política pública, tomen la conciencia que promover mayor competitividad, mayor diversificación comercial y mayor integración es un objetivo central de la política económica y no un objetivo marginal o residual. Perfecto. Yo creo que hasta nos da para otro Facebook Live hablar de las pymes y las pequeñas y medianas empresas a futuro. Absolutamente. Una pregunta muy importante de Patricio Gómez, que está un poco relacionado con todo lo que hemos hablado, y como se nos está acabando el tiempo, creo que esta es la última, la penúltima, así que les pedimos a los amigos que nos manden si tienen alguna otra pregunta en este momento. Patricio Gómez nos pregunta, ¿China seguirá teniendo un peso pujante en la balanza comercial de la región? La respuesta corta a la pregunta de Patricio, me parece. Patricio, sí. De Patricio es definitivamente sí. El dragón sigue hambriento y sigue hambriento de productos que son aquellos exportados por la región. Sí. China es una economía enorme, en expansión, y por tanto seguirá pidiendo a América Latina exportaciones de materias primas agrícolas, de metales y minerales utilizados para la industrialización y la urbanización del país. Pero lo que creo que es importante apreciar, mirando hacia el futuro y para apreciar la importancia de China en la economía latinoamericana, es el cambio cualitativo de la demanda de China. Le doy un ejemplo. China se ha vuelto en pocos años uno de los mayores importadores mundiales y productores inclusive de vino. ¿De vino? De vinos. Qué interesante, no de tequila, sino que de vino. De vino, también de licores, pero es muy impactante, por ejemplo, la prominencia que ha tomado en el mercado de los vinos. Ahora, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque obviamente Latinoamérica también en los últimos años se ha posicionado de manera competitiva en los mercados de vinos, y son proverbiales los vinos chilenos o argentinos, por ejemplo. Pero me parece interesante señalarlo porque eso señala de que la demanda de China va a crecer en sofisticación a medida en que China vaya creciendo y aumentando su nivel de desarrollo. Por tanto, lo que creo que es importante empezar a leer desde la región es cuáles van a ser estos nichos de mercados que van a ser en expansión, no solamente en China, sino que también en otros países en desarrollo, que es precisamente lo que estamos estudiando en ese momento en el banco y que va a ser el objeto de la otra publicación anual en términos sobre el tema comercial, que es el Monitor de Integración y Comercio, donde lo que estamos tratando de mirar es cuáles son los mercados más dinámicos y sobre todo aquellos mercados que pagan precios relativamente más altos para la producción de América Latina. Excelente, Pablo. Bueno, creo que el tiempo ya se nos queda bastante corto, pero hemos tocado temas fascinantes, hemos tenido una audiencia súper activa, súper comprometida. Yo creo que como mensajes de cierre, hablamos de la importancia de la integración, hablamos cómo la Alianza del Pacífico es un ejemplo y hablamos de este cambio de tendencia, pero ¿qué nos dices o qué le dirías a nuestros amigos de Facebook hacia el futuro, hacia dónde vamos? Y con eso cerraríamos nuestra conversación. Sí, yo creo que para apreciar el tema de la importancia del comercio para el desarrollo de la región, hay que mirar 2 aspectos. El aspecto de corto plazo es que efectivamente la región ha salido de una recesión comercial muy larga. Hoy hay motivo de optimismo, pero motivo de optimismo moderado. Es posible que no se sostenga la tasa de crecimiento que hemos observado en el primer trimestre de 2017 y por tanto eso aboga a redoblar los esfuerzos para aumentar la competitividad y la productividad de América Latina para penetrar
de manera más incisiva a los mercados internacionales. Visto en una mirada de largo plazo, lo que hay que pensar es realmente en la capacidad de las economías de la región de modificar su matriz productiva hacia productos de mayor valor agregado para centrarse hacia aquellos productos que tienen más dinamismo en la demanda mundial. Y entonces ese es el esfuerzo donde desde el banco pensamos que podemos apoyar a la región y estaremos a la orden para conversar con todos ustedes en la medida que tengan interés en esos temas. Perfecto, Pablo, pues se nos ha acabado el tiempo, pero lo bueno es que seguiremos conversando en el futuro a través de Facebook. Agradecerles a todos por su participación y recordarles, me siento como vendedora de autos, pero no, porque esto es conocimiento, estamos vendiendo conocimiento. Recordarles que descarguen esta publicación, hay información súper interesante, el link está en el feed. Y también pedirles que nos sigan en nuestro sitio, en nuestro blog, que tenemos un blog sobre estos temas de integración y comercio, donde tocamos una variedad de enfoques, así que los esperamos que nos visiten en Más Allá de las Fronteras y hasta la próxima edición. Así que, Pablo, muchísimas gracias, siempre un placer. Gracias, Ángela, y gracias al público por seguirnos hoy. Hasta luego.